Muy bien, chicos, bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales, ¿no? Chicos de cuarto año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. A ver, tenemos nuestro tema de la semana que es la reconstrucción nacional, ¿ya? Que entre 1884 y 1899 el Estado y la sociedad peruana se abocaron a la reconstrucción del país. En el aspecto político, el periodo de la reconstrucción nacional se dio en dos etapas. La primera etapa, que es el segundo militarismo, que va desde 1884 hasta 1895. La segunda etapa es el gobierno de Nicolás de Piérola, que va de 1895 a 1899. Hemos visto también el tema del segundo militarismo, en el cual pues van a estar, ¿ves? Dos gobiernos. Van a ser los gobiernos de Miguel Iglesias y el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Hemos visto en cada uno de ellos los acontecimientos que se han dado dentro de este gobierno. Por ejemplo, como es el caso dentro del gobierno de Miguel Iglesias, hemos visto la rebelión de Atusparia, ¿sí? Esta gran rebelión que se dio, ¿no? Luego de tener controlada la ciudad. Un ratito, jóvenes, que es lo que me interrumpe a veces cuando llega después de tiempo. ¿Ya? Luego de tener controlada la ciudad de Huaraz, nombra a Francisco Noriega como prefecto del departamento. Noriega trató de activar la cobranza de impuestos, entre los cuales se encontraba el de la contribución personal. Asimismo, trató de restaurar los trabajos de república, que eran una especie de faenas comunales. Los indígenas redactaron un memorial pidiendo una rebaja en el impuesto y la suspensión de los trabajos de república. Atusparia fue el encargado de dar la cara y presentar el documento. Luego sería apresado y torturado. Los demás alcaldes indios acudieron a pedir la libertad de su Barayop, y en ausencia de Noriega, el subprefecto José Collazos mandó apresar a todos los demás alcaldes y como signo de escarmiento les hizo cortar las trenzas. Los indígenas no perdonaron tal ofrenda, ¿ya? Y se organizaron en rebelión para tomar la ciudad de Huaraz. El 2 de marzo de 1885 iniciaron el ataque. La capital del departamento cayó al día siguiente y Atusparia fue sacado de prisión. Para el mes de abril, la rebelión controlaba todo el callejón de Guayles. Mientras tanto, el gobierno de Iglesias nombró un nuevo prefecto, el coronel José Iraola, quien recuperó Huaraz tras un sangriento combate. Atusparia resultó herido en su pierna y se entregó al habérsele ofrecido garantías. Sin embargo, su lugarteniente, Uchu Pedro, no acató la rendición y entre los días 11 y 12 de mayo intentó recuperar Huaraz. Fracasando con ello, meses más tarde sería capturado y ejecutado junto con centenares de rebeldes. Ya eso es lo que pasó dentro del gobierno de Miguel Iglesias. También hemos visto el tema del primer gobierno de Andrés
Avelino Cáceres, y nos dice que promovió la inversión de los capitales extranjeros. Por ejemplo, ¿no? La London Pacific Petroleum Co. inició la explotación también de los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas en Paita. Y se fundó el Banco Italiano, que actualmente lo conocemos como Banco de Crédito del Perú. Ya eso es lo que ocurrió en cada uno de estos dos gobiernos. Pasamos a ver el contrato Grace. ¿Ya? Pero antes de ello, tenemos de la política descentralista de Cáceres. A ver. Dice, para promover el desarrollo de las provincias, Cáceres ordenó la creación de juntas departamentales que debían recaudar los tributos presupuestados y utilizarlos en las labores de reconstrucción. El presupuesto departamental se basaba fundamentalmente en una contribución personal que recordaba al antiguo tributo indígena, lo que provocó múltiples protestas que obstaculizaron la cobranza. Este experimento fracasó, pues la Junta no podía introducir impuestos sin autorización del Congreso y porque los prefectos nombrados por el gobierno central entorpecieron la labor de los representantes provinciales. Ya, entonces, y luego se viene pues el contrato Grace, ¿ya? Para resolver el problema de la deuda externa, pues el acceso al crédito internacional era fundamental para la reconstrucción. Cáceres decidió firmar un contrato con Michael Grace, representante de los tenedores de bonos de la deuda externa peruana. El contrato, aprobado en 1889, establecía la constitución de una compañía que agrupaba a los acreedores de la deuda, la Peruvian Corporation. El acuerdo establecía el compromiso de cancelar íntegramente la deuda externa peruana, que accedía a 51 millones de libras esterlinas, y culminar la construcción de los ferrocarriles del centro y del sur. A cambio, obtenía la administración de esos ferrocarriles durante 66 años. El derecho a la libre navegación en el lago Titicaca, una remesa anual de 3 millones de toneladas de guano y el pago de 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Algunos consideraron excesivos los beneficios otorgados a la Peruvian Corporation. Sin embargo, la mayoría consideró que el contrato Grace permitía la rápida recomposición de la economía de nuestro país. ¿Ya? Eso fue el primer contrato que se hizo, ¿no? Durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el contrato Grace, de la Casa Grace. Vamos a ver en esta oportunidad, a ver, ya. Continuamos con lo que es la crisis del segundo militarismo. Cáceres culminó su gobierno con éxito y logró que el candidato oficialista Remigio Morales Bermúdez fuera elegido presidente. Durante este gobierno, ¿no? Que vamos de 1890 a 1894. La Peruvian Corporation terminó los tramos de los ferrocarriles, según los acuerdos a los que se había comprometido. Además, se reinició el diálogo con Ecuador, país que en 1887 intentó ceder a sus acreedores territorios de la Amazonía peruana. Poco antes de que culminara su gobierno, Morales Bermúdez falleció, por lo que fue sustituido por su vicepresidente, quien convocó a nuevas elecciones donde resultó ganador Andrés Avelino Cáceres, o sea, su segundo gobierno.
El proceso electoral fue ampliamente cuestionado, pues se sospechaba que había ocurrido un fraude para favorecerlo. Así Cáceres inauguró su segundo periodo de gobierno en medio del rechazo general. Aquí, dentro de su periodo, hubo un debate en torno al contrato Grace. Para los pierolistas, Pierola, ¿ya? Es el gobierno que le va después suceder a Andrés Avelino Cáceres, porque ya estaba figurando Pierola, Nicolás de Pierola. Ya, para los pierolistas, la firma del contrato Grace significaba, como antes fuera, el sistema de consignación de la venta del guano, la entrega de los recursos nacionales al capital extranjero y una intromisión en la soberanía nacional. En este sentido, al igual que en otras partes de América, la facción terrateniente resultaba nacionalista, en tanto era anticapitalista. En cambio, la burguesía limeña se presentaba extranjerizamente en cuanto perseguía incorporarse plenamente al círculo capitalista internacional. El apoyo de la mayoría de los civilistas a la firma del contrato Grace se ceñía a consideraciones pragmáticas. Para estos, la suscripción del contrato significaba que el país y los exportadores, en particular, podrían recuperar podrían recuperar su pérdida de crédito internacional. Además, el arreglo con los tenedores de bonos venía a levantar la dura carga del servicio de la deuda externa, dando al gobierno la capacidad de dedicar sus exiguos ingresos a asegurar la paz social, la integración territorial del país y la inserción en el mercado internacional. Por último, el arreglo de la deuda externa debía asegurar el reingreso de capitales extranjeros en apoyo de la recuperación económica de nuestro país. Entonces, eso es lo que pasó pues, durante la época de la reconstrucción nacional, ¿no? Muchos problemas que se tenía que enfrentar, ¿no? Pérdidas económicas que habíamos tenido durante la guerra con Chile. Entonces no sabíamos pues cómo poder recuperar nuestra economía, el cual se entró, por ejemplo, en primer lugar, la primera que se va a comercializar con un capital extranjero, ¿no? El primer contrato que se va a dar es mediante el contrato Grace, durante, ¿no?, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Ya. Vemos, por ejemplo, otro texto sobre los inmigrantes y tolerancia de cultos. En 1888, Francisco Perizzotti, un misionero protestante italiano, fue puesto en prisión bajo el cargo de infringir la norma constitucional que prohibía el ejercicio público de cualquier religión no católica. La presión de los liberales y del exterior hizo que Perizzotti fuese liberado. Al año siguiente se fundó la Iglesia Metodista del Perú, la primera iglesia protestante en nuestro país. Ya fue entonces la primera iglesia protestante en nuestro país, la Iglesia Metodista. Jóvenes, entonces ve todo lo que tuvo que ocurrir para que pueda pues
no reconstruir, para que se pueda reconstruir nuestro país. Ya pasamos a otro tema que viene, lo que les anunciaba durante el contrato Grace, aparece pues el debate en torno a este contrato Grace, que estuvo a cargo de Nicolás de Piérola, y no solamente él, sino todos sus militantes, ¿ya? Antes de ello hubo una rebelión, esto en el año 1895, ¿ya? Después de que Cáceres asumiera el poder por segunda vez, esto en el año 1894, las protestas contra el gobierno se multiplicaron. Se formó entonces la Coalición Nacional, integrada por el Partido Demócrata, liderado por Nicolás de Piérola, y la Unión Cívica, integrada por algunos civilistas que manifestó su rechazo al militarismo. En marzo de 1895, Piérola ingresó a Lima y se produjo un sangriento combate que dejó más de 1000 muertos. Ante esta situación, los diplomáticos extranjeros lograron que se firmara una tregua. Poco después, Cáceres salió al exilio tras organizarse rápidamente nuevas elecciones. Piérola resultó elegido presidente con apoyo de los civilistas. ¿Ya? Y ahí vemos lo que es el gobierno de Nicolás de Piérola, ¿no? Para lograr la estabilidad del país, esto sucedió en el año 1895, o sea, su gobierno fue a partir del año 1895 hasta 1899. Para lograr la estabilidad del país, Piérola consolidó la Alianza Democrática Civilista, que puso las bases de un proceso de afirmación de las instituciones públicas y el surgimiento de nuevos partidos políticos. Su gobierno tuvo como objetivo la modernización del Estado. Para ello, aplicó reformas orientadas a profesionalizar la administración pública y concentrar en el gobierno central las responsabilidades dispersas de instituciones en todo el país. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos la reforma tributaria, tenemos la reforma militar, tenemos la reforma electoral y la política internacional. ¿Ya? Vemos lo que es la reforma tributaria. Se creó la compañía recaudadora de impuestos, que reemplazó el sistema de recaudadores privados, y se abolió la contribución personal. También se creó el Estanco Nacional de la Sal, cuyos ingresos serían utilizados para la recuperación de las provincias cautivas en Chile. Además, estableció como una nueva unidad monetaria que era la libra de oro. ¿Ya? Esto en lo que es la reforma tributaria. Pasamos a ver la reforma militar. Se contrató una misión militar francesa a cargo del coronel Paul Clement para modernizar el ejército. Gracias a ella, se creó la Escuela Militar de Chorrillos, el Código de Justicia Militar y la Ley de Servicio Militar Obligatorio. Ya, esto en cuanto a la reforma militar. Pasamos a la reforma electoral. Redujo drásticamente el número de votantes, apenas el 2% de la población, al excluir a los analfabetos del derecho de sufragio. Estas medidas fueron tomadas muy drásticas, ya porque decían, pues no, que los analfabetos, como se dejaban en ese entonces engañar fácilmente, entonces en este caso prohíben hacer pues su votación, excluirles a ellos, ¿no? De las votaciones, del derecho de sufragio. Y por último tenemos la política internacional. Piérola presionó a Chile para que cumpliera los acuerdos del Tratado de Ancón. Para ello, se firmó el protocolo Billinghurst-La Torre, esto en el año 1898, el cual estableció una junta para garantizar
el plebiscito sobre la situación de Tacna y Arica, que eso es lo que nos interesaba, ¿no? Sin embargo, Chile incumplió el acuerdo e inició una política de chilenización de aquellas provincias, ¿ya? Entonces eso es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces Nicolás de Piérola pues tenía que lidiar con estos problemas que se estaban presentando, ¿no? Después de la guerra con Chile. Bueno, son temas muy importantes, jóvenes, que hemos tratado en esta clase sobre la reconstrucción nacional. Hemos visto temas sobre, ¿no? El segundo militarismo, ¿no? Que estaba conformado por los gobiernos de Miguel Iglesias y de Cáceres, y luego posteriormente hemos visto también, ¿no? El gobierno de Nicolás de Piérola. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido el tema de la semana.